Yo siento que aquí también hay un problema de fondo y es cómo socializas estas apuestas tan grandes de ciudad. ¿Hubo alguna universidad que presentó un estudio al respecto? ¿Fue socializado con el vecindario? Hay algo chistoso y trágico, Daniel, también con la playa, y es que el barrio más cercano se llama Belén Las Playas. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Mauricio Willes, quien hace parte también del consejo editorial de la revista Gaceta. Mauro, hola, desde Medellín, ¿cómo estás? Daniel, muchas gracias por esta invitación. Aquí estamos, funcionando un poco y a la espera de que construyan el mar. Estás en traje de baño, me imagino, con la toalla al hombro. Ah, hay sol como de playa, pero pues todavía falta construirla. Se va a llenar de arena el metro de Medellín, pero bueno, empecemos dando un poco de contexto de qué nos estamos riendo. A raíz del anuncio del alcalde Federico Gutiérrez la semana pasada, de que es lo único que le hace falta a Medellín, Mauricio. Sí, ese fue el anuncio con bombos y platillos, ocupó titulares y también críticas, porque el anuncio fue presentado como si el mar que se va a construir fuera lo único que necesita Medellín en este momento. Pues el anuncio completo es que se va a construir una playa, un mar, hay veleros. Siento que es como el tipo de render que presentaba Peñalosa con Venados aquí en Bogotá, y que nos imaginaba bañándonos de espaldas por el río, desembocando trágicamente en el Tequendama todos. Y ahora pues tenemos una playa en Medellín, pero pues decidimos tener esta conversación más allá de la risa que genera el hecho de que el render aguante todo, también a partir de tu crónica en el número 7 de la revista Gaceta, que se llama La piel de Provenza. Voy a leer un poco de qué trata esa crónica. De prohibida a deseada, Medellín ha logrado convertir el sexo, los cuerpos y el paisaje en un souvenir difícil de controlar y fácil de vender. Mauro, ¿qué papel cumple la playa en esa lógica de convertir a Medellín en un souvenir precioso para extranjeros y turistas? Para responder esa pregunta, quiero primero poner un poquito contexto de por qué ha generado tantísimas críticas el anuncio, porque no solamente está en un anuncio como fachada, como render, sino también el tema de las prioridades, las narrativas y lo que se quiere vender de Medellín. Lo que hay detrás del render o lo que hay detrás del titular es que se va a construir un complejo deportivo, digamos, el más grande de Latinoamérica de triatlón. Esto del más grande de Latinoamérica, el más grande del mundo, el más grande de Colombia, es casi que una muletilla acá en Medellín. Y en este caso no podía ser la excepción. Y esa creación del centro de triatlón más importante se vio opacada por la forma como se anunció. Y lo que más impacta detrás de esto, Daniel y oyentes, es que esto no estaba en el plan de desarrollo. Y todo el mundo quedó como, no todo el mundo, estoy exagerando, pero buena parte de los ciudadanos quedamos como plop. ¿En qué parte estaba esto presupuestado? Además, por el costo casi 200.000 millones de pesos, 190.000 millones de pesos dedicados a este tema. Las críticas no significan que no necesitemos mejorar los complejos deportivos, por supuesto, pero la pregunta es, ¿necesitamos un mar? ¿Necesitamos piscinas con olas y playa? Yo creo que no, pienso que no. Creo que Medellín tiene otras prioridades, otras necesidades, que más adelante si quieres podemos entrar en ellas, pero quería poner primero ese contexto de el anuncio, la forma como se vendieron las cosas o cómo se han venido vendiendo las cosas, porque eso está emparentado justamente con tu pregunta y es ese afán que tenemos en Medellín por mostrar que somos, y perdón la palabra, el putas de Aguadas. Es decir, que acá está lo mejor de lo mejor y no hay que ir muy lejos. Ojo que esto no es exclusivo de Federico, esto es exclusivo de los diferentes gobernantes que ha tenido Medellín y también de las personas en general. Digamos, es como un fetiche por parecer lo mejor. Y siento que eso es peligroso en muchos sentidos. Ojo, que yo no estoy diciendo que no debamos ser ambiciosos frente a la propuesta o el proyecto de ciudad. Lo que yo estoy diciendo es que tanta ambición,
tanto parecer también es peligroso. Sí, de cierta manera la sensación que da es que la ambición está más bien mal puesta, pues un poco está puesta en una proyección de ciudad y de vista de ciudad, y quiero que entremos precisamente en el tema de las necesidades que mencionabas ahorita. Hubo una portada del Cubo, yo creo que ha sido la mejor representación que vi sobre la noticia. Es esa portada, esa tapa y contratapa del Cubo en Medellín, que por un lado decía, llegó la playa, llegó el sol, saquen el velero, vamos a navegar aquí entre árboles en el valle. Y por el otro lado decía, a recoger agua pues, porque se acabó el agua en algunos barrios, hay recortes. Entonces, esa contradicción en sí misma, esa tapa y contratapa de un periódico local para representar un drama alrededor de las necesidades de la ciudad. Sí, pero hay que poner en contexto lo de la portada y contraportada del que hubo la semana pasada. Yo desconozco si ahí hubo un interés editorial por mostrar la contradicción. Fue paradójico, pero es importante aclarar que la contraportada que hablaba de los cortes de agua eran unos cortes porque tenían que limpiar, o sea, se iba a cortar el agua en varios barrios de Medellín por una limpieza que necesitaban hacer a los tanques. Pero, sin embargo, más allá de eso, el problema del agua es un asunto que no es exclusivo de Bogotá, que no es exclusivo de países como México. Yo siento que el tema del agua es un tema general. Yo me he estado preguntando mucho esta última semana desde que supe la noticia, el tema del mantenimiento de la playa. ¿Cuánto nos va a costar mantener un mar? ¿Cuánto nos va a costar a los antioqueños, a los habitantes de Medellín, ese proyecto a futuro? ¿Realmente eso fue discutido? Yo siento que aquí también hay un problema de fondo y es cómo socializas estas apuestas tan grandes de ciudad. ¿Hubo alguna universidad que presentó un estudio al respecto? ¿Fue socializado con el vecindario? Hay algo chistoso y trágico, Daniel, también con la playa, y es que el barrio más cercano se llama Belén Las Playas. Tuvieron no sé, unas reuniones, discusiones alrededor de este proyecto que les va a afectar y a beneficiar, porque obviamente la economía se va a mover, pero la cantidad de personas que van a llegar, en fin, estoy poniendo sobre el tapete temas que siento yo hicieron falta para hacer esta propuesta tan grande y mayúscula dentro de la ciudad. ¿Cómo se contradice esto además con el problema que tiene Medellín con sus quebradas? Que muchas personas han estado denunciando precisamente que no hay un sistema de drenaje sostenible en los barrios de ladera de Medellín. Entonces, ¿cómo se contradice esto también con una cultura alrededor del agua en la cual, pues, la propuesta es simplemente nadar de espaldas? Creo que es una de las principales críticas que han hecho expertos, gente que lleva muchos años en las universidades y también de otros gobiernos locales estudiando el tema de las quebradas de Medellín, del propio río Medellín, de los derrumbes que hay cada tanto cuando es invierno en los barrios más empinados. Ahí hay que hacer un trabajo importante, costoso, para que eso no vuelva a ocurrir, porque aquí estamos hablando de vidas humanas que en los derrumbes este año hemos tenido dos o tres, pues una pérdida gigante, son desgastes no solamente desde lo institucional, sino también para la ciudad, porque no se previno, porque no se ha pensado, porque no hay un plan. Y lo que sentimos muchos es que antes que poner un mar, debemos mirar las cuencas, cómo están, qué se puede hacer a futuro. Además, hay algo que también se ha mencionado y tiene que ver con el tema de vivienda. Hay un déficit de vivienda en la ciudad de Medellín y siento que hablar de prioridades es hablar de ese tipo de déficits, no es hablar de un mar. Entonces creo que hay muchísimas críticas, no tiene que ver con que no debamos ser ambiciosos, vuelvo y repito, y tampoco tiene que ver con que sea un problema exclusivo de esta administración. Repito, por ejemplo, Daniel Quintero propuso crear el letrero de Hollywood más grande del mundo. Luis Pérez, cuando era gobernador o candidato a la gobernación de Antioquia, propuso un segundo piso vial para Medellín, 10 carriles al lado y lado del río Medellín, en un segundo piso. Afortunadamente, eso no se dio. Digamos, es como ese afán, y así podríamos hacer el listado de candidatos políticos y líderes de la ciudad que tienen ese afán por
Bueno, para no ir más lejos, Daniel, se está construyendo en este momento en Guatapé, en la Piedra del Peñol, a 2 horas de acá de Medellín, el Cristo más grande del mundo. Yo lo menciono ahí en el artículo de Gaceta, Sobre un centro comercial, además. con un centro comercial. Exactamente. Entonces, es lo más grande del mundo, es lo más avanzado de Latinoamérica, es lo mejor de Colombia. Hay una paradoja también chistosa, así como el barrio Belén Las Playas. En el 2011, en las elecciones locales, creo que fue en el 2011, tal vez me equivoque por unos pocos años, pero Telemedellín, el canal local, hizo una campaña para crear conciencia sobre las propuestas populistas de los candidatos y creó un candidato de ficción que se llamaba Prometón. Prometón en esa campaña educativa estaba prometiendo un mar y decía que era lo único que le faltaba a Medellín. A mí eso me parece grandioso, en el sentido de cómo nosotros somos nuestro propio payaso, pero es vaticinando lo que se nos venía en el 2025, y es que es una propuesta real que nos va a costar 190.000 millones de pesos. Medellín se está convirtiendo en una gran ciudad. Grandes universidades, hospitales de alta calidad, transporte de toda clase. Pero a Medellín le hace falta algo para estar a la par con otras ciudades del mundo. Le falta el mar. Y durante mi gobierno, a Medellín lo voy a poner a disfrutar de la playa. No la del centro, la playa con mar de verdad. Después vemos cómo. Prometón, candidato. Porque esto es en serio. Promesas como estas no se pueden cumplir. Piensa bien tu voto. Prometón es un personaje ficticio creado para fines educativos. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es el secretario de Participación, Camilo Cano, dijo que esto era un proyecto para que mucha gente que no conoce el mar lo pueda hacer. Yo me pregunto si un estanque lleno de arena es conocer el mar, porque hubo una frase que dijo José Ardila, el escritor y editor José Ardila, que me pareció preciosa. Medellín promete construir el primer mar sin horizonte. Entonces, por eso me hago la pregunta de si un estanque lleno de arena y agua es precisamente ir a conocer el mar, y si eso es un derecho, conocer el mar. Entonces, quería recoger esto para preguntarte, Mauricio, ¿cuál es el proyecto cultural de renovación urbana en la ciudad de Medellín? Quiero antes hacer un paréntesis frente a este comentario que estás haciendo. Yo trabajo en el centro de Medellín, todos los días habito el centro, hablo con la gente, y cuando salió la noticia, que obviamente se convirtió en Vox Populi de manera inmediata, no pocas personas dijeron, qué rico, voy a conocer el mar. Y no es una ficción. Mucha gente está de acuerdo porque no tiene cómo ir a Urabá, no tiene cómo ir a Cartagena, no tiene cómo ir a Santa Marta, y el alcalde vende como si realmente fuéramos a hacer un mar acá en Medellín. La gente dice, qué rico. Y yo creo que esto tiene un trasfondo importante, Daniel, y es el acceso que tienen las personas de bajos recursos a otro tipo de divertimento o agenda que no sea un centro comercial o que no sea al centro de la ciudad. Entonces, la pregunta que tú haces al final se responde con eso. Es decir, ¿dónde podemos las personas que viven o vivimos en las laderas tener una agenda, divertirnos? Y cuando se les plantea una respuesta de el mar, ellos dicen, qué rico. Pero ahí lo que se está demostrando es que hay una carencia de espacios públicos de interés en la ciudad con acceso, porque puede que los habitantes del sur la tengan, pero los del norte, ¿qué acceso tienen a ellas? ¿Qué capacidad de movilidad? Etcétera, etcétera. Digamos, yo creo que el titular y la noticia es desafortunada, pero nos abre también unas conversaciones necesarias que ojalá la administración, no solamente liderada por el alcalde, sino sus secretarios, abran y no la cierren como ha sucedido en redes sociales por lo menos. El alcalde ha tenido que responder las críticas, pero siento que más allá de las respuestas a estas críticas puntuales, esto es una oportunidad para conversar frente a qué es lo que necesita Medellín, no solamente lo que hablamos hace unos minutos frente a las cuencas o frente al déficit de vivienda, sino también a lo que preguntas. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los espacios culturales donde la gente puede decir, puedo ir allá a divertirme, puedo ir allá a pasar un rato de calidad con mi familia o solo?
Y tú, más allá, quisiera que habláramos porque me parece que es un punto importantísimo lo que estás tocando. Hoy en día, ¿cuáles son esos espacios en Medellín? Pues a ver, hay unos parques importantes en la ciudad, unos más cuidados que otros, pero son parques habitados, es decir, son parques que se llenan, que tienen actividades, pero siento yo que son insuficientes. También hay unos proyectos importantes en las laderas que se llaman las uvas, que son unos lugares construidos alrededor de unos tanques gigantes de agua que antes eran basureros o antes eran lugares de violencia o qué sé yo, y que en la alcaldía de Aníbal, si mal no recuerdo, Aníbal Gaviria, se propuso crear unas uvas que son una especie de parques con bibliotecas algunos, con lugares, digamos, espacios para hacer deporte. Esos lugares también son habitados, esos lugares están llenos de gente, pero me parece que hay un déficit. Me parece que se necesitan muchos más espacios verdes, se necesitan muchos más espacios que le permitan a las personas, sobre todo del norte, fácil acceso y que pueda ocurrir lo que ocurre en algunos parques, el Parque Las Luces, el Parque Los Pies Descalzos, y es que son lugares donde se encuentra el estrato 2 o 1 con el estrato 5 y 6. Es decir, es un verdadero espacio público, no exclusivo. Siento que hay que multiplicar esos espacios, pero también aunados, si se quiere, a centros deportivos. Creo que ahí hay un verdadero déficit. Sé que este mar o el espacio que se está vendiendo como el mar va a ser un complejo deportivo. Eso se va a hacer en el Juan Pablo II, que está deteriorado, que tiene canchas, que tiene pistas, que merece sí la renovación, pero no una inversión de 190.000 millones de pesos. Pues Mauro, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero conocer en qué termina todo este proyecto, si es que termina en algo o si simplemente es carreta como los ejemplos que dabas sobre la autopista de 2 pisos y el letrero de Hollywood, Medellín, La Ladera. Ya veremos en qué termina todo esto. Por ahora lo que hay es un render más, algo que siento que se permiten normalmente en campaña, ya no ejerciendo los políticos. Creo que eso hace parte también un poco de la sorpresa y lo uno con lo que decías al comienzo sobre de dónde va a salir la plata de esto si esto no está dentro del plan que se propuso de ejecución. No solamente eso, sino el mantenimiento, es decir, el futuro del mar. Esto debe ser muy costoso mantenerlo. Sé que esto incluye, digamos, hay una vocación deportiva detrás de este proyecto, pero la forma como se vendió es donde yo siento que está parte del error. Y también el tema de cuáles son las prioridades para esta administración, si la prioridad realmente es construir un mar. Y vuelvo y repito algo que dije ahorita en la mitad de esta conversación, Daniel, siento que esto también es una oportunidad para todos, no solamente para los gobernantes, de conversar frente a lo que Medellín necesita. En el artículo de Gaceta yo lo menciono, el tema del turismo que tiene Medellín es un tema grave, es un tema delicado, es un tema que está desbordando los barrios, que nos está desbordando culturalmente. Pablo Escobar es una sombra que no se va y que no se va a ir y tampoco estamos sabiendo cómo manejarla. No es negarla, pero sí es mirar qué hacemos con esta memoria. O sea, siento que hay una cantidad de temas que nos están desbordando por ese afán de tal vez mostrar lo que no somos. Pues bienvenido sea ese debate, Mauro, que se permita también tener una conversación abierta y pública precisamente sobre los espacios culturales que puede tener Medellín, los espacios de encuentro de comunidad que puede tener Medellín y que sirva también para una transformación del espacio público que sea acorde a lo que se necesita realmente. Así que, pues muchas gracias, Mauro. Gracias, Daniel, a vos y nos seguimos conversando. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.com. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.